Vamos a aprender los conceptos, la terminología que se usa en la liquidación de sueldo. Vamos a aprender lo que son los aportes, las contribuciones que yo les estuve mencionando, y vamos a ver cuáles son los conceptos, además de aportes y contribuciones, que se deben abonar como empresa por el hecho de tener trabajadores en relación de dependencia. Y vamos ya a aprender esto sobre una liquidación de sueldo. O sea, acá vamos a tener como ejemplo un periodo determinado. La liquidación de los sueldos del periodo marzo 2020. Y ahí ya nos dan datos que nosotros necesitamos para la registración contable, que en realidad a nosotros nos aparecen todos en unos papeles que se llaman declaraciones juradas y otros papelitos que tienen que ver con los aportes sindicales. Eso suelen aparecer así, o sea, no es que tengamos que hacer el cálculo matemático, pero como eso en la práctica acá no lo tenemos y en la guía estos datos le van a dar a ustedes, son los conceptos lo que tienen que entender para llevar toda esta información a un asiento, al asiento de devengamiento de sueldo. Entonces vamos a tomar como ejemplo la liquidación de sueldos del periodo marzo 2020. Las contribuciones es el 23% sobre los conceptos remunerativos. Lo que dice ahí es que la carga fiscal por tener, por tener un trabajador en relación de dependencia es un 23% que se calculan sobre el total de conceptos remunerativos, que ahora vamos a ver qué son los conceptos remunerativos. También, aparte de las contribuciones que tiene que pagar la empresa, tiene que pagar la ART, la aseguradora de riesgo de trabajo. O sea, hay una ley que dice que por tener trabajador en relación de dependencia hay que pagar esto que habrán escuchado, la ART. ¿Tá? Y eso lo define cada empresa aseguradora. Vamos a suponer, ustedes tienen ventas de bicicletas. Se van a la empresa que ustedes quieran, a Sancor Seguro, a Federación Patronal, a Experta RT, la que ustedes quieren, le decís, yo tengo 5 empleados, le pago esto, o sea, le dan los datos que ellos le piden y ella te dice, bueno, nosotros te vamos a cobrar para cubrirte por el hecho de si llega a haber algún accidente del desarrollo del ámbito laboral a tus trabajadores, le vamos a cobrar el 6% que se calculan sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos. Ese es un ejemplo. Si uno va a otra Sancor y capaz que le diga el 10%, y si va, no sé, a Federación Patronal, tal vez le digan el 2%. Cada empresa aseguradora tiene su cotización. ¿No está? Entonces, y eso ustedes convienen con esa aseguradora y pagan. Y además de los conceptos obligatorios del seguro de vida, que es un monto fijo, que ahora ya no está más 19,03, está a 40 pesos, porque este es un valor al año pasado, pero es un monto fijo. Y en caso de que muera el trabajador durante el ámbito, no dentro de la empresa, sino que muera, porque muere, por ejemplo, el COVID muere, la compañía que le asegura, que esto es un seguro obligatorio, le va a pagar un monto determinado a sus herederos, a su señora, a su esposa, a sus hijos, lo que sea. ¿Está? Pero estos tres conceptos son los que sí o sí tiene que pagar el empleador. Las contribuciones, la RT y el seguro de vida. Estos son lo que para nosotros representarían resultados negativos, un gasto para la empresa. ¿Está? Entonces, partiendo de la liquidación de sueldo del periodo marzo 2020, vamos a ver cómo sería una liquidación de sueldo y tenemos dos trabajadores. Tenemos, por ejemplo, a Margarita López y acá vamos a identificar, esto sería un recibo de sueldo. ¿Está? Esto es lo que se le puede plantear a ustedes en una guía de trabajo o ustedes tienen que armarlo en cierta medida. Acá hay mucha complejidad, digamos, no le vamos a enseñar todo, pero sí vamos a aprender los conceptos básicos que identifican a un recibo de sueldo. Un recibo de sueldo suele tener entre 2 o 3 columnas en la parte de números, ¿no? 2 o 3 columnas. Acá hay 1, 2, 3 columnas en la parte de números. Uno identifica el concepto que se le abona o que se le descuenta, y en el otro se como debe haber, bueno, acá hay 3 columnas, o puede haber dos nomás. Los conceptos remunerativos, que en general son la mayoría de los conceptos son remunerativos, son aquellos que están relacionados con poner la fuerza laboral del trabajador a disposición de un empleador. Esos son los conceptos remunerativos. Y tiene la característica que sobre estos conceptos se calculan los aportes y las contribuciones. Es decir, se calculan toda la carga social, todo lo que es la carga tributaria, que hablamos, los impuestos, se calcula sobre esto. Esta es la base imponible, hablando de impuestos. ¿Está? Sobre esta es la base imponible, siempre sobre los conceptos remunerativos. ¿Y qué son los conceptos remunerativos? Son los que están relacionados con poner su fuerza laboral a disposición al trabajador. O sea, yo sé como trabajador que si me pongo a trabajar para esa empresa, me van a pagar estos conceptos.
En este caso, si hacemos un análisis específico, siempre hay un sueldo básico establecido por un convenio, por una paritaria, por una escala salarial de un convenio colectivo. Son montos ya discutidos entre un grupo, una agrupación de empleadores y una agrupación de trabajadores que ustedes conocen como sindicato. Después hay otros conceptos que pueden surgir de la ley o del convenio colectivo, que es el convenio colectivo, es la norma que ampara a la actividad que desarrolla el trabajador. Por eso hay, escucharon hablar de sindicatos de comercio, sindicatos de camioneros, sindicatos de gastronómicos. Cada sindicato tiene su norma que respalde esa actividad y esos son los convenios colectivos de trabajo. Y en esos convenios colectivos de trabajo establecen qué es, además del básico, qué otros conceptos hay que pagarle. Y en su mayoría, en el 99% de los casos, todos los conceptos son remunerativos. Entonces acá hay algunos ejemplos que se le paga por tener antigüedad se le paga al trabajador, por haber inasistido por haber tenido una inasistencia un día se le resta el día, no se le paga. Se le otorgó una licencia por fallecimiento, o sea, ¿qué pasó acá? Yo le digo porque leo ya el recibo. Tuvo inasistencia, pero se le volvió a pagar porque la ley dice que si no vino ese día, pero fue porque falleció un familiar, entonces hay que pagarle. Entonces acá está representado eso en el recibo de sueldo, lo que dice la ley, ¿no? Se le descuenta el día, pero a su vez se le paga. ¿Por qué? Porque la ley respalda que por una licencia por fallecimiento hay que pagarle. Y después un regalo más que le da, por ejemplo, el concepto de presentismo por haber venido durante todo el mes y no haber faltado. Esos son los conceptos remunerativos. Los conceptos no remunerativos son acuerdos que se suelen establecer en la escala salarial o en las paritarias. La paritaria es aquellas reuniones entre agrupación de empleadores y trabajadores de una misma actividad que cierran un acuerdo de incremento de sueldo generalmente. ¿Ah? Entonces, llegaron a un acuerdo que hay que pagar 1.000 pesos. Y ahí establecen el carácter de ese incremento que podrá ser remunerativo o no remunerativo. No remunerativos son aquellos como concepto, desde el punto de vista conceptual, son aquellos fondos que se le pagan al trabajador que mejoran la calidad de vida. No tienen que ver con poner su fuerza laboral a disposición, sino que mejoran la calidad de vida del trabajador. Y la característica que tienen los conceptos no remunerativos es que no se abonan sobre estos ni aportes ni contribuciones. O sea, esto no forma parte de la base imponible para determinar ni aportes ni contribuciones. Y por último, ustedes podrán ver en forma más detallada acá qué es lo que se le descuenta al trabajador. Fíjense, al trabajador se le va a pagar lo remunerativo más lo no remunerativo que le corresponde al trabajador y se le tiene que descontar esta plata. ¿Qué son las cosas, qué cosas se le descuentan al trabajador? Y por ejemplo, esto está en diferentes leyes. Jubilación en la 24241, la ley 19032, que entre estas cosas está las asignaciones familiares, la ley de PAMI, obra social, otra ley que es la 2360, etcétera, etcétera. Y los aportes sindicales y algún otro aporte adicional por obras sociales. Todo esto está en una ley, porque si no, no se le puede descontar a los trabajadores. Y esto siempre, o no quiero ser tan cerrado, pero en la mayoría de los casos, siempre estos descuentos se hacen sobre esta base imponible, sobre el total de conceptos remunerativos. ¿Está claro? Entonces, sin adentrarnos específicamente qué es cada uno, ustedes saben que al trabajador, como yo les dije hoy, estas leyes le dicen, señor empleador, usted hágale los sueldos. Usted le tiene que pagar 40.576 más 1.000 pesos que cerramos las paritarias. Pero antes de pagarle esta plata, los 41.576, que es la suma de estos dos, descuéntele y mande a jubilación 4.400, a la otra mande tal cosa, mándale a los organismos que correspondan, que era el concepto que yo le había dado hoy. Estos son los descuentos, por eso acá dice descuentos. Fíjense que si yo sumo 40.576 más 1.000 y le resto 8.853,87, que son los descuentos, el trabajador va a recibir neto o de bolsillo 32.000 pesos, 32.722,27. ¿Vieron? Percibe menos plata de lo que en realidad le corresponde. ¿Por qué? Porque le hicieron los descuentos que había pedido la norma, la ley. Esos descuentos se denominan aportes. Son los aportes personales. ¿Vieron que hablamos de aportes y contribuciones? Bueno, esos son los aportes. Es la carga que tiene que pagar el trabajador por estar en relación de dependencia. O sea, el hecho de estar registrado
legalmente, al trabajador hay que hacerle estos descuentos. Por eso el trabajador no recibe completamente los 41.000 pesos, sino que recibe menos plata. Entonces, aprendimos. Estos son los conceptos que se abonan y podrán ser remunerativos, que son sobre los cuales se calculan los aportes y las contribuciones, los no remunerativos sobre los cuales no se calculan aportes y contribuciones, y los descuentos que son los aportes personales. Y después, ¿cómo se saca el monto que el trabajador va a recibir en el bolsillo? Va a recibir la suma de lo remunerativo más lo no remunerativo menos los descuentos, va a recibir de bolsillo o sueldo neto 32.722. Eso llevado en forma resumida aquí abajo, fíjense, el total remunerativo es 40, el no remunerativo es 1.000, los descuentos 8.856, el neto da este valor. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta hasta acá? El no remunerativo no estoy entendiendo. ¿Qué es lo que no entendés? No remunerativo es un concepto que se le abona al trabajador y que no sufre aporte y no sufre descuento. O sea, por ejemplo, ¿cómo yo saco el 11%? El 11% para aquí me dé 4.463, yo hice 11% sobre 40.576,15, me dio ese valor. ¿Se entiende? Porque se calculan sobre los conceptos remunerativos. Sobre los conceptos no remunerativos no se calculan aportes ni aportes en este caso, porque no sabemos todavía ni Okay. ¿Está? Sí, perfecto. Solamente aparecen al final nomás para sumar todo, el neto, digamos. O sea, suman lo remunerativo y lo no, y se suman y ahí restan los descuentos, ¿no? Exacto, y así lleva el sueldo neto de bolsillo. ¿Está? Profe, lo no remunerativo sería el famoso plus, ¿Cómo? sería el plus que perciben los docentes, por ejemplo, en vez de un aumento. Puede ser, por eso tenés que ver, el plus puede ser o remunerativo o no remunerativo. Ustedes van a escuchar que hay un error de expresión generalmente la gente que no habla esta terminología, que después lo van a aprender mejor cuando hagan derecho laboral, dicen, me están pagando en negro. Si está registrado el monto acá, en esta columna, no está en negro. No es negro, esto es blanco, porque es un recibo de sueldo en blanco. La registración es blanco, o sea, el blanco significa está registrado legalmente, el negro significa no está registrado. Cuando a alguna persona le dice, me están pagando en negro 10.000 pesos, no es así. Si, digo yo, si usted ve el recibo de sueldo y dice 10.000 pesos acá, lo que le está queriendo decir esa persona es que le están pagando como no remunerativo, en vez de pagarle como remunerativo. Llevar este número acá tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la ventaja de llevarlo acá? Y que porque sobre este valor se calcula el aguinaldo. La mitad de 40 es 20. Entonces el aguinaldo de este sería 20.000 pesos, que es otro concepto que se abona ahora el 30 de junio, habrán escuchado hablar que se paga. Y la Entonces, jubilación sería un beneficio. también. Sobre este valor, en realidad la jubilación ya se hace sobre esto, digamos. Es otra la metodología de cálculo. Se hace más del 80% de este valor, más o menos. Pero es otro análisis. Pero sí, más plata haya acá, mejor jubilación va a tener el trabajador. Eso es cierto. ¿Está? Y entonces por eso algunos trabajadores no se quieren jubilar porque tienen mucha plata. Ay, perdón, me mandé el... Tienen mucha plata de este lado y poco de este lado. Entonces cuando se jubilan es muy poco lo que perciben. ¿Está? Pero es porque es cierto, la jubilación tiene en cuenta esta columna, pero es otro cálculo de metodología. Bueno, ya nos fuimos del tema. ¿Estamos? ¿Entendido alguna otra pregunta? Profe, solamente a mitad y a fin de año se coloca en el recibo de sueldo. ¿Cómo? ¿Solamente? Si el aguinaldo solamente se coloca a mitad y a fin de año en el recibo de sueldo. El aguinaldo solo al 30 de junio y al 18 de diciembre, sí. Bueno, seguimos. Vamos a ver, esto es una persona. Margarita López, vimos el recibo de sueldo, ya estamos entendiendo a leer el recibo de sueldo. Acá vemos el de otra persona, Marcelo Esperanza, tiene conceptos remunerativos, no tiene nada de no remunerativo y el total de descuentos que más o menos ya entendimos.
Entonces, al final, si hacemos un resumen, el total remunerativo acá, el no remunerativo acá y los descuentos. ¿Cómo hacemos el neto de bolsillo? La suma de total remunerativo más los no remunerativos menos los descuentos me da el sueldo neto o de bolsillo del trabajador Marcelo Esperanza, y acá está en forma resumida. ¿Está? No hay mucho por interpretar, es otro ejemplo de recibo de sueldo nada más. Pero este señor no tiene ningún beneficio como no remunerativo. Acá lo que hicimos es un resumen cómo se pasa esa información al asiento, que es lo que a nosotros nos interesa. Fíjense que acá está el resumen de Margarita López que habíamos traído, que lo leímos hace un ratito, y acá está Marcelo Esperanza, el otro trabajador, el resumen, que acá lo traemos también. ¿Está? Entonces, fíjense, se suman ambos conceptos remunerativos y me da 82.000 pesos, los conceptos no remunerativos de ambos trabajadores 1.000, los descuentos de ambos trabajadores 17.862,22 y el sueldo neto, que acá está la determinación, es la suma de ambos conceptos netos. ¿Está? Acá, en forma resumida, me dice la remuneración bruta, ¿qué es? La remuneración bruta es todo lo que le corresponde al trabajador, que es sumar lo remunerativo, la A más B, remunerativo más no remunerativo. Eso me da 83.010. Los aportes que nosotros ya aprendimos que son los descuentos, me da 17.862,22. El sueldo neto que se determina, ustedes ya saben, la suma del remunerativo más el no remunerativo menos los descuentos, me da el sueldo neto, me da 65.148,10. Y acá aprendemos las contribuciones. Las contribuciones es algo que a ustedes les importa mucho, porque las contribuciones es la carga que tiene que pagar la empresa por tener a estos trabajadores en relación de dependencia. Y cuando yo le di el ejemplo, cuando arrancamos, le dije que las cargas eran el 23% sobre los conceptos remunerativos. Fíjense, la columna A, 23% sobre este valor. Por eso la columna A por el 0,23 o 23%, ya saben que 23 sobre 100, ¿qué es esto? Y el monto entonces 18.862,37. Eso es el costo por tener a estos trabajadores en relación de dependencia. Así también le di otro ejemplo a ustedes. Le dije que la ART, que es la compañía aseguradora que contrató a la empresa, le cobra un 6%, pero que se calcula de la suma de los remunerativos más los no remunerativos. O sea, suma A más suma B, o sea, 83.010,32, que está acá, le aplicamos el 6% y eso es lo que hay que pagar de ART. Y el seguro de vida era un monto fijo que era 19 pesos con 03, que multiplicado por dos trabajadores, 38,06. ¿Cómo volcamos esto a un recibo de sueldo? De la siguiente manera. Perdón, al libro diario, al asiento diario. Profe, Sí, ¿cuánto dijo que era ahora este año, digamos, el seguro de vida? 40 pesos. Al 31 de marzo hacemos este asiento y hacemos devengamiento, cuentas de resultado negativo, como se destacan acá, contra cuentas de pasivos. Las cuentas de resultado negativo, sueldos y jornales. ¿Cuál es el costo por tener trabajador en relación de dependencia? Primero los sueldos y jornales, que son la suma del todo remunerativo más no remunerativo. Todo eso tiene que pagar la empresa. El remunerativo más el no remunerativo. Ese 83.010 es el monto que le sale al trabajador. Además, tiene que pagar la empresa las contribuciones. Eso está acá, que el 23% de la columna A. 18.862,37. ¿Por qué? Porque es la carga por tener trabajadores en relación de dependencia, que son estos. Además de eso, tiene que pagar el seguro de ART y el seguro de vida. Acá están sumados 4.980,63 más el seguro de vida 38,06. Si sumamos estos dos valores, que podemos mandar toda una cuenta de resultado negativo uno solo porque ambos son seguros, da 5.018,69. Por otro lado, ¿cuál es el pasivo? Los sueldos y jornales a pagar que hoy vimos como cuentas del pasivo dan 65.148,10, que es el sueldo neto. ¿Vieron que yo les dije hoy? Yo les dije, les recordé en la explicación, es el sueldo neto, sueldos y jornales a pagar, es lo que la empresa está obligado a darle al trabajador después de los descuentos. Esto está obligado a darle a la empresa después de los descuentos. Le tiene que dar al trabajador. Por eso son sueldo y jornales a pagar. Mientras que los aportes a pagar es el total de descuentos. Esto es lo que la empresa le sacó al trabajador, pero no es que se queda.
está obligado a pagarle a los organismos que corresponden. Ustedes vieron que había jubilación, obra social, ley 19032, sindicato, etcétera. Tiene que darle a ese organismo. Entonces también tiene que pagar. Por eso es un pasivo. Fíjense que si ustedes suman este valor neto más este valor de descuento, que es lo mismo, es este valor más este valor, va a sumar estos dos, va a sumar los 83.010,32. ¿Está? Por otro lado, también la empresa da como resultado negativo las contribuciones y tiene que pagar las contribuciones también que le corresponden, porque es su carga tributaria, fiscal, digamos, ¿no? Su carga social. Y por otro lado, la parte del seguro que le corresponde 5.018 como resultado negativo y el monto que tiene que pagar. De esa manera le estaría cerrando el asiento con el debe y el haber. ¿Se entendió, chicos? Sí, Sí, profe, profe, con excelente. la práctica creo que va Con a la mejorar. práctica a ustedes le va a cerrar, pero ahora ya tienen una idea de cómo armar este asiento, de dónde salen los valores, saben lo que son los conceptos remunerativos, no remunerativos, qué es un aporte, qué es una contribución, qué es una RT, qué es un seguro de vida. Por eso necesitábamos esta explicación previa para que las profes no tengan tanta carga, digamos, para explicar la teoría y después hacer la práctica. Con esto yo las libero un poco en cuanto a la teoría, por lo menos en el aspecto laboral. ¿Se entendió esto? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, sigue este PowerPoint con otro ejemplo, pero con este ejemplo creo que ya estoy, estoy con doble efecto, mirá. Aparezco y desaparezco. Desapareció el Power, profe, por las dudas, sí. ¿Cómo? Ese, Desapareció el Power. Sí, yo dejé de compartir. ese PowerPoint, les comento por ahí para que lo vean, está en el canal de YouTube, para que los puedan ver completito y bien explicado por el profe. Así que los invito a verlo después. No se escucha, Tique. No, no, que ahí ya no empiezo a titilar así. No tengo la luz que tiene Pau, así que aparecen. Es porque se me fue el sol y por eso yo supongo que empezó la cámara a quedar. Ahora prendí la luz. Bueno, creo, chicas, que son 6:10. Creo que ya les di suficiente teoría. Les va a quedar la parte de la práctica un poquito de impuestos para ustedes. Y después arrancan. ¿Sí? Y Vamos a ver la práctica, vamos a ver lo que tenemos de sueldo y un práctico que hay también para la parte impositiva. bueno, dale. ¿Estamos? Si no hay otra consulta, yo las libero y arrancan ustedes. ¿Alguna otra consulta al profe? Por mi parte, ninguna, profe. Bueno, listo. Bueno, gracias chicos. Y bueno, siguen con las profes entonces ahora en la práctica. Chao, chao. No Bueno, sé si chao, Pau abre Quique. su canal. Ah, Pau abre su canal. No, no, O mi hacen todo canal de acá nomás YouTube, directamente. mi canal de YouTube lo tienen ustedes. Es para algunos pocos. Yo creo que estoy en el canal, ¿cómo es? Como, Vos estás entre esos privilegiados. claro, en las prácticas de Solo los baile. afortunados van a poder ver. No saben cómo baila la profe. ¡Ah! No saben. Dios mío, no. Bueno, les dejo, chicas. Bueno, Queda en manos de ustedes. Nos Chao, vemos. Quique. chao. Bueno, chicos, vamos a arrancar entonces con la parte práctica, ¿les parece? Lo primero que vamos a ver, y ahora que tienen fresquito todos los conceptos que les dio el profesor, vamos a ver los casos prácticos que tenemos en la guía de recibos de sueldo, ¿sí? ¿Tienen la guía a mano? Voy a compartir un ratito. ¿Cuál es el ejercicio, profe? Yo tengo la guía vieja, por eso creo que está desactualizado mi índice. Yo lo tengo en la página 164, el tema arranca. Y yo 195, ¿viste? Por eso creo que... Ahí se ve. Sueldo y jornales, Sí. liquidación de sueldo. Sí.
quiero ver. Vamos a ver el otro primero. Bien, ¿todos lo tienen, chicos? ¿Lo encontraron? Buscando. Bueno. ¿Qué página, profe? No escuché, perdón. 165 dijiste, Pa. 164. Sí. En la guía vieja está en la 195. Bueno, este primer caso que nosotros vamos a ver, porque el práctico en realidad nos plantea un ejercicio, ¿sí? Pero al principio nos muestra un ejemplo de lo que es un recibo de sueldo. Recién lo vieron ustedes con el profesor y vieron que el recibo de sueldo por lo menos iba a tener 3 columnas, ¿no es cierto? Una para los conceptos remunerativos, que ya vieron a cuáles se refieren, aquellos que están vinculados con la prestación de la relación laboral. Otros para los conceptos no remunerativos, ¿sí? Aquellos que están más relacionados con beneficios sociales o para mejorar la calidad de vida del trabajador, digamos. Y los descuentos, ¿sí? Los descuentos que también los habían llamado recién aportes. Estos descuentos, ¿qué aprendieron recién? ¿A qué se le realizan? ¿A cuáles de estos conceptos le aplicamos los descuentos? A los conceptos remunerativos. Al total, A digamos. los remunerativos, ¿sí? Solamente los conceptos remunerativos son los que van a estar alcanzados por esos descuentos, esos aportes. Muy bien. ¿Qué otro concepto aprendieron recién? ¿Qué otros conceptos aprendieron? ¿Cómo le llamamos a la carga que tiene la empresa por tener trabajadores en relación de dependencia? Contribuciones, muy bien, las contribuciones, ¿sí? Las contribuciones constituyen la carga fiscal, la carga impositiva que tiene la empresa por tener trabajadores en relación de dependencia. Perfecto. Bueno, ustedes ya analizaron estos conceptos con el profesor, vieron cómo está formado un recibo. Lo que a nosotros nos interesa hoy es que ustedes sepan realizar el devengamiento y la registración contable, ¿sí? del sueldo de los empleados. Fíjense una cosita, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo acá, ¿qué hice? Yo acá reflejé en un cuadrito lo que sería nuestro asiento de devengamientos de sueldo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por un lado, los sueldos y jornales. ¿Qué cuenta sería sueldos y jornales? ¿Qué les parece? Resultado negativo. Resultado negativo. Es una cuenta de resultado negativo. Muy bien, es una cuenta de resultado negativo. Esta cuenta de resultado negativo la vamos a tener que registrar por el importe bruto. ¿Se acuerdan cuál era el importe bruto? Era el importe total de las sumas del concepto remunerativo y de los no, digamos, menos los descuentos. Ahí nos daban neto. No, eso sería el neto, claro, ¿sí? Si hablamos de los conceptos brutos, es el remunerativo más los Más no el otro, sí. remunerativos. Sí, perdón. Perfecto, entonces, nosotros vamos a registrar sueldos y jornales y vamos a colocar el importe bruto, remunerativo más no remunerativo. ¿Qué otra cosa tenemos que registrar? Las cargas sociales. Cuando decimos cargas sociales, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué hacemos referencia cuando digo cargas sociales? A la carga fiscal o impositiva que tiene la empresa por tener a los trabajadores en relación de dependencia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a registrar el importe de las contribuciones. ¿Y esta cuenta, cargas sociales, de qué naturaleza?
Resultado Resultado negativo. negativo. De resultado negativo, muy bien, de resultado negativo. Bien, ¿y qué vamos a tener que reconocer también cuando nosotros reflejamos contablemente esta liquidación de sueldo? Los pasivos, ¿no es cierto? La obligación que estamos asumiendo. Por un lado, del sueldo que le tengo que pagar al trabajador y que ahora sí estoy hablando del sueldo neto, ¿sí? Si estoy hablando del sueldo neto, dentro de mi recibo voy a decir que es el neto a percibir. ¿Y cómo surge este importe neto a percibir? Entre lo remunerativo más lo no remunerativo menos los descuentos. Eso es lo que va a percibir el trabajador, ¿sí? Es lo que también se conoce como sueldo de bolsillo. Voy a tener que reconocer también la obligación de depositar en los distintos organismos los descuentos que se le hace al trabajador, ¿sí? Los descuentos que le hacemos, y tengo que reflejar también la obligación de depositar las contribuciones, ¿sí? La carga social que tengo por tener estos trabajadores en relación de dependencia. Lo hice así, de manera resumida, pero acá también puede estar la aseguradora de riesgo de trabajo, el seguro de vida, como lo vieron recién con el profesor, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Lo entienden? Bien, si yo les digo ahora que sabemos cómo reflejar contablemente nuestra liquidación de sueldo, lo podemos hacer respecto del ejemplo que tenemos primero en nuestra guía de trabajos prácticos. Vamos a tratar de resolver, ¿sí? Acá yo tengo, este es el que ustedes tienen como ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Cómo reflejamos contablemente esta liquidación de sueldo? Este devengamiento de sueldo. Primero Estamos se liquidando los reconoce sueldos. el resultado ¿Cómo? negativo de los sueldos y jornales. Bien, vamos a registrar primero sueldos y jornales. Muy bien. Sueldos y jornales dijimos que era una cuenta de resultado negativo. ¿Y qué teníamos que reflejar dentro de sueldos y jornales? Lo ¿El importe remunerativo. bruto? Remunerativo. El importe bruto, muy bien. Y cuando dijimos que hablábamos de importe bruto, era la suma de lo remunerativo y lo no remunerativo. Entonces, ¿cuánto registro? 6.243. 6.243. Muy bien. Bien, ¿qué más tenemos que contabilizar? Cargas sociales. Las cargas sociales, muy bien, las cargas sociales. Bueno, acá ya lo tenemos, las cargas sociales, el 23% de los conceptos remunerativos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les explicó el profe? Que los conceptos remunerativos son los que están sujetos a aportes y contribuciones, ¿sí? Entonces, las cargas sociales, el 23% de los conceptos remunerativos, 1.435,89. Vamos a suponer, porque el práctico siguiente nos dice, fíjense en el planteo del práctico siguiente, que tenemos una aseguradora de riesgo de trabajo que nos aplica un 2%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a reflejar contablemente? Seguros ART y seguro de vida. Muy bien, en este caso solamente tengo aseguradora, ¿sí? Ley de riesgo de trabajo, 2%, 124,86. También representa una cuenta de resultado negativo. Muy bien, ¿qué más me queda por contabilizar?
ART. No, no se lo hizo. No, ¿No la es pasivo? los pasivos, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo el devengamiento de los sueldos. Es decir, estamos a fin de mes, reconozco el resultado negativo, pero el pago lo voy a realizar seguramente entre el primero, el 5 del mes siguiente. Entonces, ahora lo que yo estoy haciendo es el devengamiento de los sueldos. ¿Cómo contabilizo? ¿Qué cuentas utilizamos? Sueldos y solo- jornales a pagar. Sueldos y jornales a pagar, muy bien. ¿Y qué importe es el que realmente tengo que pagarle al trabajador? 5.056,83. 5.056,83. 5.056,83, que es el importe neto, ¿sí? Es el remunerativo más el no remunerativo, si hubiera, menos los descuentos. 5.056,83. Tengo que Disculpe, profe, ¿puedo consultar de dónde salió el ERT, justamente? O sea, lo ¿dónde está pusimos, reflejado? sí, Javier, lo pusimos porque consideramos un poquito el planteo del ejercicio práctico que vamos a resolver ahora, ¿sí? Para aprender nomás a reflejarlo contablemente. Fíjate que le agregamos el dato de las contribuciones y de la ley de riesgo de trabajo para poder aprovechar este modelo de recibo de sueldo que tenemos y ver cómo lo reflejamos contablemente, ¿sí? Ok, Bien, ¿qué más me queda reflejar? Por un Los lado ya aportes. tengo... Los aportes a pagar. ¿Cómo? Los aportes a pagar. Los aportes a pagar, muy bien, los aportes a pagar. ¿Estos aportes a pagar Es cuánto la eran? 1186, ¿puede ser? Con 17. Muy bien, perfecto, 1.186,17, que es la suma de los descuentos, ¿no es cierto? La suma de los descuentos son los aportes a pagar, los aportes que tengo que depositar a cada uno de los organismos. Perfecto. ¿Qué más me queda reflejar contablemente? Las contribuciones a pagar. Las contribuciones a pagar, muy bien, que la habíamos determinado acá arriba, ¿se acuerdan? Las cargas sociales, 1.435,89. ¿Y qué otra cosa? La RT a pagar. La RT a pagar, ¿no es cierto? La RT a pagar, que la determinamos también ahí arriba, 124,86. Así queda reflejado contablemente el devengamiento de sueldos de esta persona, en este caso Pedro Güemes, que corresponde al mes de julio. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Apliqué el principio de lo devengado en este asiento? Sí, Profe, profe, resultado negativo. Hay resultado negativo, sí que sí. Muy bien, apliqué el principio de lo devengado. ¿Y qué regla? Sería por la tercera regla de imputación relacionada con un periodo. Ah, pero bueno. Perdón, la segunda, relacionada con un periodo. La segunda ¿no es relacionada. cierto? Claro, la tercera cuando se Está conoce. relacionada con un periodo, muy bien. Y si yo les pido, ¿me pueden decir qué tipo de variación me generó? Modificativa, Modificativa, disminutiva. disminutiva. Modificativa disminutiva, no tengo dudas, aparece un resultado negativo, con lo cual, ya al aparecer un resultado, es una variación patrimonial modificativa. Al ser negativo, me disminuye la cuantía del patrimonio neto, con la cual es disminutiva. Muy bien. ¿Qué más? Es transaccional y continua. Muy bien. Transaccional. Continuo. Cumple con todos los requisitos y continua porque se perfecciona momento a momento, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna duda respecto a cómo hicimos esta registración? ¿Me puedo volver a Sí. explicar dónde salió el 5.000 de sueldos y jornales a pagar? Sí, fíjate, ¿quién me preguntó? ¿Anabela? Sí, profe.
Fíjate, Anabela, en el recibo de sueldo, total neto a percibir, 5.056,83. ¿Y cómo surge esto? Sumamos lo remunerativo más lo no remunerativo, si hubiera algún concepto, menos los descuentos que le realizamos. ¿Sí? Ese es el número neto que te da. Y es lo que va a recibir el trabajador en mano. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, ¿Sí? la carga social, eso tenemos que nosotros sacarle el 23%, nunca no va a estar escrito en el recibo de sueldo, ¿no? No, lo vas a calcular. No está detallado, ¿sí? Acá no. ¿Sí? Ok, gracias. Vamos al ejercicio que tenemos en el práctico. Vamos a leerlo, dice. En función a la liquidación de sueldos expuesta seguidamente, realizar el cálculo de las contribuciones y el asiento de devengamiento de sueldos. Ahí tenemos este recibo de sueldos que lo coloqué. ¿Alguien preguntó algo? Pau, perdón. No, yo no. Perdón. Perdón. Pensé que alguien había preguntado algo. Bien, tenemos el recibo de sueldo, ¿sí? Con los datos que tiene el recibo, el trabajador Marcelo Pérez, la fecha de ingreso, la categoría que tiene como vendedor, los conceptos remunerativos, los conceptos no remunerativos y los descuentos, ¿sí? El neto a percibir. Y nos dice que las contribuciones resultan de aplicar el 23% sobre los conceptos remunerativos. Y la ART, aseguradora de riesgos de trabajo, resulta de calcular el 2% sobre los conceptos remunerativos. Lo vamos a hacer sobre los conceptos remunerativos. Bien, vamos a hacer el devengamiento. ¿Cómo contabilizamos? Sueldos y jornales al debe. Sueldos y jornales, muy bien. Cuenta de resultado negativo. ¿Y qué tengo que registrar? Lo remunerativo y lo no remunerativo. Muy bien, la suma de lo remunerativo y lo no remunerativo. ¿Cuánto les da? 6.846 creo me dio. 6.846. Perfecto. ¿Qué más? Las cargas sociales ¿Cuál es el 23%? por el Las 23% cargas sobre ese monto. sociales. Muy bien, el 23% sobre lo remunerativo nada más, ¿sí? ¿Se acuerdan que los aportes y las contribuciones solamente se aplican sobre los conceptos remunerativos? Por eso, sobre 6.037, ¿sí? Entonces, las cargas sociales, muy bien. ¿Qué más tengo que calcular? ART, ART, muy bien, la ley de riesgos de trabajo. El práctico nos dice un 2% sobre los conceptos remunerativos, ¿sí? Entonces lo vamos a aplicar sobre los 6.037. 136,92. Muy bien, 120,74, ¿puede ser? A ver qué Solo dice. sobre los 6.037. El práctico nos aclara que es sobre conceptos remunerativos. Cuando ustedes avancen un poquito más en todos estos temas, van a ver cuestiones más específicas respecto a este tema, ¿sí? Ahora vamos a centrarnos un poco en cómo reflejamos contablemente el devengamiento de los sueldos, ¿sí? Sí, profe, yo saqué mal nomás. Bueno, perfecto. ¿Qué más tenemos? Ahora las cuentas que van en el haber, la de pasivo. Tengo que ver la contraparte. La contraparte, muy bien. Entonces, vamos a ver sueldos y jornales a pagar. ¿Cuánto es lo que le tengo que pagar? Lo remunerativo más lo no ¿El neto? remunerativo menos los descuentos.
Perfecto, El neto. el neto que se conforma de la manera que lo dijo, no sé si fue Rocío o quién, Sí, fui yo. que es el remunerativo más lo no remunerativo menos los descuentos. Perfecto, 5.698,97. ¿Qué más tengo que registrar? La obligación por los aportes, ¿sí? Los aportes, me voy a la columna de descuentos, 1.147,03. Tengo que reflejar contablemente la obligación con las contribuciones a pagar, las cargas sociales que las habíamos determinado acá arriba, 1.388,51, y voy a reflejar el pasivo por la ley de riesgos de trabajo, 120,74. De esta manera, ¿sí?, queda registrado el devengamiento de los sueldos. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Profe, en este caso solamente coincide la ART con el sindicato o de ahí se sacó también. No, la ART es otra cosa y el sindicato es otra cosa, ¿sí? ¿Y no deberíamos calcular el sindicato también, profe? El sindicato está calculado dentro del recibo de sueldo. Acá lo tenés, uno de los conceptos por los cuales se les hace el descuento, ¿sí? Estos son conceptos que están establecidos por ley y en los cuales también figuran los convenios colectivos de trabajo, que son los que amparan a los trabajadores y, bueno, pueden tener determinados aportes, ¿sí? Pero nada tiene que ver con la ley de riesgo de trabajo. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Bien. Podemos, a modo de ejemplificar un poco más esto, podemos registrar los dos recibos de sueldos en un solo asiento, ¿sí? Sería otra opción. Si queremos hacer los dos juntos, yo voy a trasladar, acá yo hice el recibo que reflejé lo que hicimos recién, y ahora lo que podemos hacer es este recibo, que era de Pedro Güemes, y este segundo recibo de Marcelo Paredes, hacer un solo asiento contable. Las cuentas que voy a utilizar son las mismas, ¿no es cierto? Pero ¿qué voy a hacer? Voy a sumar sueldos y jornales, voy a sumar lo que registré como resultado negativo de cada uno de estos recibos y los coloco ahí. Las cargas sociales, la obligación o la carga fiscal que tengo por tener a estos trabajadores en relación de dependencia, sumo, ¿sí? ¿Cómo lo determinaría también? Aplicándole, sumando lo remunerativo de uno y lo remunerativo del otro trabajador, y le aplico el 23%, ¿sí? La ley de riesgos de trabajo, el 2% sobre lo remunerativo de ambos trabajadores, y reconozco después las cuentas del pasivo. ¿Se entiende? Hice en un solo asiento el reflejo contable de estos dos recibos de sueldo que lo vimos recién. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Sumó nomás los Nada dos más. y lo hizo en uno. Exactamente, nada más a modo de ejemplo para que puedan verlo cómo lo registramos contablemente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, con este tema? Esto, si nosotros preguntáramos algo referido a deudas laborales, ¿sí? Lo máximo que nosotros vamos a llegar a esto, ¿sí? Nosotros no vamos a preguntar qué significa un concepto, nosotros lo que queremos es que ustedes aprendan a reflejar contablemente el devengamiento de los sueldos, ¿sí? Y que logren entender un recibo de sueldo para poder volcar esa información al libro diario. ¿Se entiende?
¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Si entendimos esto, pasamos al próximo tema con la profe Pau, que nos va a dar la parte de tributaria. Pau se alumbra y se desalumbra. Estaba mirando un examen, por eso me colgué. Vamos. Era el mío. Profe, se estaba riendo, así que algo habrán hecho mal o habré hecho mal. Seguro era el mío, se estaba No, riendo. corregí todo. Estamos en eso. Después, no sé Todos si tuyos, esos. Pau. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Flor? Bien, mira. No, todos tuyos. Ah, bueno, pobres. Bueno, vamos a hacer el práctico que está plasmado en la guía de trabajos prácticos cuando habla de impuestos y tasas. Yo lo tengo en la guía a continuación del tema que dio la profe Flor, de deudas sociales o remuneraciones y cargas sociales, como se le puede llamar, está el tema de deudas fiscales. Así que vamos a entrar a mirar eso. Hay una actividad 1 que es la que vamos a desarrollar, porque la actividad 2 es la que ustedes pueden desarrollar aplicado a todas las actividades de bienes de cambio. Pero eso cuando ustedes tengan un tiempito lo ejercitan. Ahora, a modo de ejemplo, de que ustedes tengan una base de cómo se liquidan los impuestos, esto es solamente ustedes, nosotros queremos que ustedes aprendan a registrar lo que surge de una liquidación, porque las particularidades de lo que implica liquidar deudas impositivas, encima estamos viendo, vamos a ver algunas nada más, porque lo que se refiere al impuesto a las ganancias, tiene una técnica de registración e impositiva muy distinta que no la vamos a ver directamente acá. ¿Sí? Nosotros acá vamos a aprender a determinar la posición mensual del IVA, vamos a aprender a determinar la posición del impuesto sobre los ingresos brutos y la de el derecho de inspección de inscripción, inspección y servicios de contralor, que es básicamente lo que coloquialmente se lo conoce como tasa municipal. ¿Sí? ¿Encontraron el práctico? Deuda fiscal nomás se llama, profe. Sí, deuda fiscal. Sí, encontré eso. Bueno. ¿Se ve? Está procesando, digamos. ¿Ahora? Todavía no se ve, Pau. O yo No, al no menos no llega lo todo. veo. ¿Está? Bueno. A ver, leamos juntos lo que nos plantea. Nos habla de la actividad número 1 que se llama Tributando Sociedad Anónima. Es una empresa comercial radicada en la ciudad de Posadas, nos dice que está inscrita en la FIP como un contribuyente en el impuesto al valor agregado. La alícuota que tributa por este impuesto es del 21%. En la Dirección General de Rentas, que ahora tuvo un refresh en su identificación, ahora la vamos a conocer como ATM, ¿sí? Agencia Tributaria de Emisiones. En la ATM está inscrita como contribuyente en el impuesto a los ingresos brutos. Nos menciona las alícuotas. Nos dice que la alícuota por ventas a otros responsables es del 3% y por ventas a consumidores finales es del 3,9%. Acá están mencionadas alícuotas en general. Estas no son las que rigen en la vida misma de hoy, porque en función a cuál sea la actividad que desarrolla la empresa, la alícuota puede variar. Que eso ustedes lo van a aprender en quinto año, ¿sí? Cuando vean específicamente en Teoría y Técnica Impositiva 2 este tributo. Y por ¿Qué es lo que último, es alícuota? Profe, disculpa. ¿cómo? ¿Qué es lo que es alícuota? Alícuota es el porcentaje al que se encuentra alcanzada la operatoria. Entonces, ¿qué quiere decir cuando digo alícuota? Cuando vendo, por ejemplo, el impuesto al valor agregado le dice alícuota al 21%. Es el porcentaje que se le cobra al cliente por ese impuesto. ¿Sí? Nosotros vimos, por ejemplo, cuando registramos una venta que decía valor de venta 1.000 pesos más IVA 21%.
¿sí? Esa es la alícuota. El porcentaje por el cual se grava el hecho imponible. Y ahora vamos a ver qué es hecho imponible. Y por último, el último tributo en el que se encuentra inscripta esta empresa es en la Municipalidad de Posada, como una empresa comercial sujeto al pago de la tasa de inspección, registro y servicios de contralor a una alícuota del 8 por 1000. ¿Sí? Ven que el simbolito no es igual al de porcentaje. Ese simbolito significa no por ciento, sino por 1000. ¿Sí? Luego nos dice que esta empresa compra y vende sus mercaderías únicamente a responsables inscritos en el IVA y en ingresos brutos. ¿Sí? Nos dice que al 30 de abril del año XX determina sus obligaciones fiscales en función de los siguientes datos. Del mes de abril, obtenido de los subdiarios respectivos. Compras y gasto del mes netos de IVA por 40.000 pesos. Ventas del mes a responsables inscriptos netas de IVA, es decir, que no tienen IVA, por 52.600. La empresa realiza en término los pagos correspondientes al mes de abril de acuerdo a las siguientes fechas de vencimiento. Para los impuestos administrados por DGR, vale decir ATM, se abona el día 15 del mes siguiente y para las tasas municipales y el IVA el día 20 del mes siguiente. ¿Qué nos pide? Que determinemos las obligaciones fiscales de la empresa al cierre del mes de abril y 2, que realice las registraciones contables correspondientes en el libro diario. ¿Sí? Hasta acá nos dice que esta empresa durante el mes de abril vendió en términos netos, es decir, sin IVA, por 52.600 y que compró, ¿sí?, bienes y servicios, es decir, gastos, por 40.000 pesos. ¿Por qué nos puede dar este dato? Porque en función a las ventas netas de IVA, si yo a las ventas le aplico el 21%, voy a obtener el IVA débito fiscal. ¿Sí? Si a las compras y gastos yo le aplico, que están netos de IVA, le aplico la alícuota a la que está grabada la operación, voy a obtener el IVA crédito fiscal. Esa es una manera de obtenerlo y otra manera es lo que nosotros veníamos haciendo, que consiste en que en mayorizar la cuenta IVA débito fiscal y la cuenta IVA crédito fiscal. ¿Sí? Hasta ahí me siguieron, son dos maneras de ver la cosa. Entonces, para liquidar la posición mensual del IVA, y nos vamos a retrotraer un poquito a lo que veníamos hablando, de que el IVA es un impuesto recuperable. ¿Por qué es recuperable? Porque quien soporta la carga final del impuesto no es una empresa inscripta en el IVA, sino el consumidor final, que es quien termina abonando y no puede seguir trasladando el peso del impuesto. Porque si una empresa ejerce una actividad económica que se encuentra alcanzada por el IVA, cuando, por ejemplo, esta empresa tributando vende silla, vamos a suponer, no nos dice que vende. Dice que es una empresa comercial, es decir, vende algo. Vende bienes en el mismo estado en que los había adquirido. Es decir, que cuando compra a su proveedor, además de abonarle el valor del bien, le abona el valor del IVA. Pero ese IVA no lo soporta el comprador, es decir, ese IVA lo registramos como un crédito contra el fisco. Luego, cuando esa silla la vendo, al valor de la compra le adiciono el margen que quiero obtener de ganancia y voy a obtener el precio de venta, pero ese precio de venta es neto de IVA. Esa es la parte que a la empresa comercial le queda como su ingreso. ¿Por qué? Porque el IVA que le cobra al cliente, ¿sí?, lo discrimina, ¿sí?, lo tiene de manera separada y es una deuda. Le cobra al cliente, pero lo debe ingresar al fisco. Por esa razón, cuando compramos tenemos un crédito fiscal y cuando vendemos tenemos un débito fiscal. Entonces, la posición del IVA va a surgir de la oposición de ambas cuentas, del IVA crédito, que es un crédito ante el fisco, y del débito, que es una obligación. Entonces, la posición mensual del IVA, ¿cómo va a surgir? Si el IVA débito fiscal, es decir, lo que le debo al fisco, es mayor que el crédito fiscal, ¿sí?, es decir, va a ser mayor, entonces yo le debo dinero al fisco. Hay un saldo a pagar. En cambio, si el IVA débito fiscal es menor que el IVA crédito fiscal, en ese caso la empresa va a tener un saldo a favor contra el fisco que va a ser trasladable a periodos siguientes.
Por tal razón, las cuentas IVA débito e IVA crédito fiscal, al finalizar cada periodo mensual, quedan en cero y se refunden en la posición que tenga ese contribuyente ante el fisco. ¿Y cuál es la posición que puede tener un contribuyente ante el fisco? O tiene un saldo a pagar o tiene un saldo a favor. Un IVA saldo a pagar implica que la empresa tiene un pasivo con el fisco. ¿Por qué? Porque de todo lo que vendió le dedujo todos los créditos fiscales por sus compras, la diferencia es lo que le debe ingresar al fisco. Caso contrario, tiene un saldo a favor que puede ir trasladándose mes a mes, ¿sí? Hasta completar la absorción del mismo. Profe, yo tengo una Sí, duda. sí. ¿A qué se deben esas diferencias Por entre ejemplo, ¿por qué puede haber un saldo a favor? Que es lo que les puede llamar. Hoy un compañero habló de un caso de que la empresa compró por 1.000 pesos y se le deterioró. No puede vender esos. Entonces, para ese periodo, compró los 1.000 y en ese periodo, como se le arruinaron las mercaderías, no las pudo vender. Por lo tanto, no tuvo ventas. Y va a débito fiscal, va a tener cero, pues no hay ventas. Pero sí tuvo crédito fiscal porque compró. Que después se le haya arruinado, problema, como siempre dicen, el fisco acompaña en las buenas, pero no en las malas. Entonces, en ese caso, esa empresa tendrá solo crédito fiscal y en cuyo caso tendrá un saldo a favor del fisco. Porque al mes siguiente vuelve a comprar, va a tener nuevo saldo a favor y después pudo vender. Entonces, en el mes siguiente va a tener el débito fiscal menos el crédito fiscal que surge de las nuevas compras, menos el saldo a favor que venía del saldo del periodo anterior. Si en ese caso fuera mayor, ahí sí tendría saldo, ahí hay que analizar si continúa con saldo a favor o si tiene saldo a pagar. ¿Se entiende esto? Conceptualmente nosotros, ¿qué habíamos dicho? Que el IVA débito fiscal, ¿qué es? Un pasivo. ¿Sí? Es una deuda con AFIP. El IVA crédito fiscal, que era el que surgía de las compras, es un crédito, ¿sí? Es un activo. Un activo créditos contra AFIP, ¿sí? El fisco me debe a mí. Pero yo no voy a ir a decirle, che, le golpeo la puerta a la AFIP y le digo, ¿sabes qué? Devolveme esa plata. No, para evitar todo eso se hace un mecanismo de compensación de saldo. Lo que yo le debo menos lo que él me debe a mí, que es un crédito, se determina la posición. En este caso también pueden surgir. Acá se resta esto, más, menos el crédito fiscal, menos, y aquí podemos tener otros conceptos que se pueden deducir en la determinación de la posición, que son las retenciones, las percepciones y los pagos a cuenta de ese tributo, ¿sí? Del IVA. Y ahí se determina la posición mensual, que puede ser a favor o a pagar. Si es a favor, quiere decir que el crédito fiscal y las retenciones y percepciones son mayores que el débito fiscal. Caso contrario, da a pagar, ¿sí? Le debo al fisco. ¿Queda claro esto? Esto ustedes lo van a ver en quinto año. Estos son activos también. Por eso, cuando se determina la posición mensual, ¿qué se hace? Se refunden las cuentas. El IVA débito fiscal nosotros lo veníamos registrando en el haber, ¿sí? Porque estamos reflejando un pasivo. Para la determinación de la posición mensual, ese pasivo de débito fiscal debe cancelarse. Lo mismo para el crédito fiscal. El crédito fiscal son cuentas de activo, ¿sí? Para la posición mensual se refunden, es decir, se cancelan. Y por oposición surge si tengo deuda o un crédito por la posición mensual de AFIP. ¿Sí? Bueno, esta es una breve introducción teórica de por qué surge el IVA. Y ahora vamos a hacer los cálculos. Comprobación del crédito fiscal. ¿Cuánto crédito fiscal tengo? Aquí la base imponible por la alícuota. ¿Qué es la base imponible? La base imponible es el valor sobre el cual se ha verificado el hecho imponible. Parece un trabalenguas. El hecho imponible radica en el crédito fiscal en la adquisición de bienes o servicios. Es decir, por todas las compras y gastos que yo he efectuado durante abril, se verifica el hecho imponible, ¿sí?
Y ese valor es el que constituye la base sobre la cual se aplica la alícuota. ¿Sí? Y la base imponible, es decir, ¿cuántas compras y gastos yo realicé netos de IVA durante abril? 40.000. ¿Sí? Eso está neto de IVA. Si le aplico la alícuota, es decir, el porcentaje en el cual está grabada la operación, nos dice que es del 21%. Y ahí podemos verificar que 40.000 por el 21% me va a dar el valor del IVA crédito fiscal, que es de 8.400. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. Ahora vamos a ver cuánto de débito fiscal. Comprobamos el débito fiscal. Lo mismo, base imponible por alícuota. ¿Cuál es la base imponible sobre la que se verifica el hecho imponible? En el débito fiscal, la base imponible está constituida por todas las operaciones de venta. ¿Cuánto vendió esta empresa durante el periodo de abril? Es lo que nos menciona el práctico, 52.600, que multiplicada por la alícuota, es decir, 21%, me va a dar el valor del débito fiscal. 11.046. ¿Sí? Esta misma información puede surgir de los mayores. Si yo estoy haciendo, no tengo esta información, pero tengo todo el libro diario, ¿qué debo hacer? Mayorizar la cuenta IVA débito y la cuenta IVA crédito, para saber cuánto es el IVA débito generado durante ese mes y cuánto es el IVA crédito generado durante ese mes. Siempre dentro del mismo periodo, porque la posición del IVA se determina una vez por mes. Es al final del periodo. ¿Me Profe, siguieron ahí? Sí, sí, y cada vez que, por ejemplo, tengamos más débito que crédito, ahí está el saldo a pagar, ¿no? correcto, Y cuando es al revés, tenemos el saldo a favor, digamos, cuando es más crédito que débito, tenemos el saldo a favor. correcto. Ojo. Ah, Estos son controles que normalmente hacen los contadores. Uno no puede tener sostenidamente créditos a favor con el fisco. ¿Por qué? Porque quiere decir que no es sostenible una actividad que solo compre y no venda. Porque esa empresa probablemente debería caer en una cesación de pago, en quiebra. ¿Sí? Entonces, estos son indicadores muy importantes para el fisco. El fisco mira esto. Hay actividades que sí tienen sostenidamente crédito fiscal porque son exportadoras. ¿Sí? Por eso, esto lo van a ver en profundidad y es muy complejo el tema del IVA. Lo van a ver en quinto año. Con que ustedes sepan registrar hoy, el débito es un pasivo, el IVA crédito fiscal es un activo que se deben refundir al finalizar el periodo y de ahí va a surgir un nuevo niño que puede ser el IVA a pagar o el IVA a favor. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben aprender en esta etapa de su aprendizaje. ¿Sí? Bien, ahora ya sabemos, en este caso, ¿el IVA débito fiscal es mayor o menor que el crédito? mayor. Es mayor. Entonces, ¿qué situación, así mirando esos valores, en qué situación va a estar esta empresa frente a la FIP? ¿Le debe? ¿Le debe a la FIP o la FIP le debe a la empresa? ¿Hay Le saldo a debe. pagar? Le debe la FIP. La Le empresa le debe, debe la un FIP. saldo a pagar. Entonces, la posición va a estar dada por el IVA débito fiscal es de 11.046 y el crédito fiscal es de 8.400. Es decir, que tiene un saldo a pagar de 2.646. Y eso es lo que se debe informar en la contabilidad. La posición que tiene la empresa frente al IVA. Si le debe o tiene un saldo a favor. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se cancelan las cuentas de débito y crédito fiscal para que surja la cuenta del pasivo que diga el saldo final que se le debe. Y ustedes cuando vean en cuarto año estados contables, van a ver que en las normas contables hay una cápita que habla de la compensación de partidas relacionadas, que es básicamente lo que estamos haciendo acá. Que se compensen esas partidas vinculadas al mismo objeto para reflejar en una única cuenta ese saldo. ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el IVA débito fiscal nosotros lo veníamos registrando como un pasivo. Para que se cancele lo tenemos que debitar, perdón. Entonces vamos a tener IVA débito fiscal por 11.046. Para que se cancele el crédito fiscal, que es una cuenta de activo, la tenemos que acreditar, ¿sí?
por el valor que nos arroja el mayor. ¿Y este asiento balancea? No, profe. Falta No, la no diferencia que es balancea. 2000 y pico, que es el Y la saldo a pagar. diferencia va a ser el IVA a pagar, que es la posición que se determina, ¿sí? Entonces quedan las dos cuentas vinculadas canceladas y surge en una única cuenta la posición que tengo contra el fisco. ¿Se entendió, chicos? Profe, ¿esto podría considerarse como el asiento de refundición del IVA o algo parecido? Esto se llama la determinación de la posición del IVA. ¿Sí? Por eso se deja siempre para registrarlo el último día del mes. Y ahora yo les pregunto, ¿en este asiento apliqué principio de lo devengado? No. ¿Por qué? Ah, sí. Ah, no, porque tiene IVA, es IVA No, profe, débito porque está creo que en pasivo y No hay IVA cuentas de crédito está resultado, no en se usa. activo y el otro es claro, es en una regularizadora, no sé si sería de activo o de pasivo, iba a pagar. ¿Puede ser? Es de pasivo, Es de pasivo. no es regularizador. IVA débito es CELA. IVA crédito fiscal dijimos que es una cuenta de activo que se cancela. Y la última cuenta es IVA a pagar, que es una cuenta de pasivo. No se aplica principio de lo devengado. Y eso se debe a que, volviendo al concepto, a la naturaleza del IVA, no es un impuesto recuperable. Por lo tanto, no constituye un resultado para la empresa. Quien absorbe la carga, el peso del IVA, es el consumidor final. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Porque el consumidor final, como adquiere bienes y servicios para su consumo propio, no continúa con la cadena de comercialización, por lo tanto no puede seguir trasladando el peso del tributo. Por eso se dice que quien asume el costo, absorbe el costo del impuesto, es el consumidor final. ¿Sí? Todas las etapas de comercialización previa a esa persona sí pudieron ir trasladando el peso del impuesto, que es con este mecanismo que estamos viendo acá. Por eso no hay cuentas de resultado vinculadas en la posición mensual, por lo tanto, no aplicamos principio de vengado. ¿Está? Bueno. Siguiente tributo que nos menciona que esta empresa está inscripta es el impuesto sobre los ingresos brutos. Que lo recauda es un impuesto, el IVA es un impuesto nacional que lo recauda el Fisco Nacional, es decir, AFIP. Siguiente tributo que vamos a ver es el impuesto sobre los ingresos brutos. Y este es un impuesto nacional, provincial o municipal. ¿Qué les parece? ¿Provincial puede ser? Es un impuesto provincial, lo recauda el Fisco Provincial. Que está la agencia que lo recauda es ATM, ¿sí? Que es su nombre, el nuevo nombre, que antes se llamaba la Dirección General de Rentas. Ustedes después lo van a tener al profesor Vivar, que es el actual director, ¿sí? De la agencia tributaria, lo van a tener como profesor, así que ahí lo pueden aprovechar para preguntarle además muchas cosas, que lo van a tener el año que Él viene. no saca la plata. ¿Cómo? O sea que el profesor no saca la plata. No, el profesor no le saca, eso es a ver, el profesor no se llena de plata, él administra el organismo nada más. El No, ya impuesto, sé, ya fue en forma de broma, profe. bueno, no digan, no, ni en broma. El impuesto, sí, todos los impuestos están creados por leyes, ¿sí? Así que la culpa no la tiene el profesor. Bien, veamos qué es el impuesto sobre los ingresos brutos. Es un impuesto, sí, porque emana del poder coercitivo del Estado. ¿Que grava qué cosa? Cada vez que alguien vende o presta un servicio, sobre ese valor se tributa un determinado porcentaje. Pues ¿Sí? las transacciones bancarias también tienen ese impuesto. Eso es una retención, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el movimiento bancario que puede ocurrir entre cuentas te retienen una porción, pero esa porción no la perdés, la podés computar a cuenta de tu declaración jurada. Por eso es una retención, que lo que yo les decía acá arriba, Justo cuando pasa. retenciones, percepciones y pagos a cuenta tienen el concepto de ser activos, son créditos.
Por lo tanto, son deducibles de la declaración jurada mensual. Ahora bien, nosotros estamos tratando de analizar cuál es el hecho imponible. Entonces, el hecho imponible es aquella operación o actividad que hace que quede alcanzado por el impuesto. Entonces, en el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿cuál es el hecho imponible? La venta o la prestación del servicio. Cada vez que una persona vende o presta un servicio, queda alcanzado por el impuesto, este impuesto de ingresos brutos. ¿Y qué dice la ley? El Código Fiscal de la provincia, que cada vez que alguien vende o presta un servicio, por cada venta o por cada servicio debe tributar una determinada porción, que va a estar dado por la alícuota a la que está grabado. Y en este caso el práctico nos menciona que la alícuota es siempre teniendo en cuenta a quién se le vende o a quién se le presta el servicio. Y el práctico nos dice que las ventas a otros responsables en el impuesto, es decir, a otras personas que también estén inscriptas en ingresos brutos, cada vez que se le vende a una persona de ese tipo, se abona, la alícuota a la que se encuentra alcanzada esa operación es del 3%. Ahora bien, si una persona le vende o le presta un servicio a un consumidor final, es decir, que no puede seguir ejerciendo una actividad, no puede seguir trasladando, se abona, se grava al 3,9%. ¿Sí? Por eso me aclara esas dos situaciones. Y eso, más allá de que las alícuotas no sean las correctas o las vigentes en la vida actual, la idea es que ustedes aprendan a calcular cuál es la base imponible y se multiplica por la alícuota a la que está alcanzada la operación y conforme o teniendo en cuenta a qué persona se le ha vendido, se determina el valor del impuesto para ese periodo. Entonces, en este caso, en el impuesto sobre los ingresos brutos, la posición, ¿sí?, del impuesto se determina también al finalizar el mes. ¿Por qué? Porque ahí puedo obtener el quantum, ¿sí?, el valor o el importe, ¿sí?, de las ventas o el valor de las prestaciones de servicios que quedaron alcanzadas por el impuesto. Y en este caso, volviendo al práctico, nosotros ya sabemos que para calcular el impuesto tenemos que ver cuál es la base imponible, es decir, el quantum, el monto, por la alícuota. ¿Y qué nos dice este práctico? Que la empresa compra y vende, ¿sí?, únicamente a responsables inscriptos en el IVA y en ingresos brutos. ¿Sí? Entonces ya sabemos que acá tenemos el dato de la alícuota a la que va a estar alcanzada esta operación. Y también ya tenemos, por lo que vimos en la parte de IVA, ya sabemos cuánto es lo que vendió. ¿Cuánto vendió esta empresa durante abril? 52.600, ¿sí? Neto de IVA, ¿sí? Porque el impuesto no se calcula impuesto sobre impuesto, siempre sobre los valores netos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor neto de la operación de las ventas que realizó esta empresa? 52.600. ¿Cuál es la alícuota a la que queda alcanzada de estas ventas? Según lo que nos dice el práctico, al 3%, porque todo lo que vendió lo hizo a otros responsables en ingresos brutos. ¿Sí? Entonces, aquí podemos determinar la base imponible, dijimos 600, y está alcanzado o grabada esas operaciones a una alícuota del 3%, lo que nos arroja que el valor del impuesto sobre los ingresos brutos que debe soportar la empresa es de 1.578. ¿Sí? Esto se determina a fin de mes. Bien, ¿cómo les parece a ustedes que debemos registrar lo del impuesto sobre los ingresos brutos? ¿Qué asiento debemos usar? ¿Impuesto a los ingresos brutos? ¿Y es una cuenta de qué tipo? Resultado Estaba negativo. buscando recién, ¿sería resultado negativo? Es una cuenta de resultado negativo. ¿Pérdida o gasto? Gasto. Un Gasto, gasto, muy porque una bien. pérdida es si yo pierdo algo del todo, digamos, si se ¿Y el rompe algo y no lo puedo usar más. impuesto no lo perdés del todo? Sí, pero Es un gasto, ¿por qué? Primero Un porque gasto, emana del ¿no? poder coercitivo y se supone que esas erogaciones, ese impuesto que vamos a ingresar a las arcas del Estado, financian, ¿sí? Son erogaciones que para nosotros son erogaciones y para el Estado es ingreso, que financian
la cobertura de necesidades básicas o sociales, ¿sí? Educación, seguridad, ¿sí? Y además, eso emana, como emana de una ley, si nosotros queremos ejercer una actividad económica a título oneroso, para poder realizarlo en el marco de legalidad, debo tributar. Es decir, que es un consumo, es un resultado necesario para que yo pueda desarrollar mi actividad. Por eso es un gasto, ¿sí? Así que muy bien, la cuenta que voy a usar es impuesto sobre los ingresos brutos y es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Por 1.578. ¿Su contrapartida cuál será? Lo mismo a Impuesto de pagar, los creo. ingresos brutos a pagar. Correcto, impuesto sobre los ingresos brutos a pagar por 1.578. ¿Está? En este asiento apliqué principio de vengado. Sí. Sí, profe, hay un resultado negativo. Perfecto. Apliqué principio de vengado porque hay un resultado negativo. ¿Qué regla? La tercera regla de imputación del resultado negativo. La segunda que se ¿No relaciona sería con la un... segunda con un periodo que está vinculado con un periodo? O la primera que tiene que ver con un resultado positivo, porque nosotros recibimos esa plata de una venta o algo, creo. O sea, se dieron cuenta que hay tres Nuclear. posiciones. No están ni ustedes de acuerdo. En este caso se aplica la primer regla. ¿Por qué? Porque este resultado negativo está vinculado directamente con un resultado positivo, que es la venta. Si yo no hubiera vendido, no tendría resultado negativo, no tendría impuesto que pagar. ¿O no? Entonces, ¿se aplica el principio de vengado? Estamos todos de acuerdo. ¿Qué regla? La regla número 1. Este resultado negativo se encuentra directamente vinculado con un resultado positivo, que es la venta. Si esta empresa no hubiera vendido, no hubiera tenido que tributar impuestos sobre los ingresos brutos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Vamos. Con esto cerramos. Profe, Sí, eh, el, el monto, digamos, de los ingresos brutos, eso puede variar. Por ejemplo, si hay más claro. venta, va a ser Puede variar. mayor. Puede variar por varias razones. La determinación del resultado, ¿sí? Por el impuesto. Puede variar porque varía el monto de las ventas. Puede variar porque de un periodo a otro, llamándose periodo al mes, de un periodo a otro cambia la alícuota, cambian las personas a las que vos le vendiste. Vamos a suponer que en un mes vos le vendiste a los finales, entonces va a ser mayor. Al mes siguiente no le vendiste nada a los consumidores finales y le vendiste Profe, ¿puede todo el valor de tus explicar ventas qué fue regla se utilizó de vengado? la primera. Acá, vamos a terminar primero con la anterior. El quantum, es decir, el importe de la obligación y del impuesto, puede variar por muchas razones. Primero porque puede variar el mix, ¿sí? De ventas. Es decir, yo en un mes vendí 100% a responsables inscriptos, a responsables en ingresos brutos. Al mes siguiente le vendí solo a consumidores finales. Al tercer mes le vendí un poco y un poco a cada uno. Después pudo haber cambiado la ley de alícuotas de ingresos brutos y se modificaron las alícuotas a las que se encuentra alcanzada la operación. ¿Sí? Entonces, el importe, ¿sí? El valor por el cual se verifica el impuesto puede variar por varias causas. Volviendo a la pregunta que creo que hizo Cristian. ¿Se aplica el principio de vengado? Sí. Hay una cuenta de resultado que es la que me refleja lo que debo tributar por haber ejercido una actividad a título oneroso, alcanzada por dicho tributo. ¿Qué regla? La regla número 1. ¿Por qué la regla número 1? Porque acá hay un resultado negativo que está vinculado directamente con un resultado positivo. ¿Y cuál es ese resultado positivo con el que se vincula? La venta. Si la empresa no hubiera vendido, no hubiera tenido que tributar este impuesto. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos al siguiente tributo. Liquidación del derecho de inspección, registro y servicio de contralor del mes de abril. Que coloquialmente, ¿sí? En la jerga habitual conocemos como la tasa municipal.
¿sí? Y este no es un impuesto, es una tasa. ¿Por qué es una tasa? Porque en los tributos no hay un servicio prestado directamente al contribuyente. En este caso sí, se supone que la municipalidad presta el servicio, que de hecho lo hace, porque controla los comercios del municipio, acercándose para ver si cumplen con las normas de salubridad, de traumatología, las condiciones de seguridad. Por eso esto no está dentro de la categoría de tributos, pero no es un impuesto, ¿sí? Es una tasa. Por lo tanto, y volviendo al tema que habíamos dicho anteriormente, no se puede calcular impuesto sobre impuesto. ¿Y por qué les digo esto? Porque este tiene una base de cálculo diferente a la anterior. ¿Qué grava el derecho de inspección o sobre qué se calcula el valor de la tasa? En función a lo que la empresa haya vendido, ¿sí? Al valor de las ventas del periodo netas de IVA. ¿Por qué netas? Porque no hay impuesto sobre impuesto. Y si la empresa se hubiera dedicado a prestar servicios, sobre el valor neto de esa prestación de servicio. ¿Qué particularidad tiene? Al igual que en los otros tributos, siempre partimos de que el tributo, ya sea impuesto o tasa, se calcula siguiendo base imponible por alícuota. Y acá hay una particularidad. En esta tasa, la tasa municipal, la base imponible no es el valor neto de las ventas o el valor neto de la prestación de servicio. ¿Por qué? Porque sobre ese mismo importe, que es la venta o la prestación del servicio, ya hubo un tributo que lo gravó, que fue ingresos brutos. Por tal razón, para evitar hacer tributo sobre tributo, ¿qué hacemos? La base imponible va a estar dada sobre el valor de las net. A ver, vamos a escribir acá, me queda en negro. Las O sea, hay ventas, que restar el total anterior, digamos. las ventas netas menos el impuesto sobre los ingresos brutos. Eso es la base imponible. ¿Por qué? Porque no se puede gravar sobre la misma manifestación, ¿sí? Dos veces. Por eso el legislador permite, ¿sí?, que se deduzca la porción que ya se había tributado por ese mismo hecho imponible, que es la venta. ¿Sí? ¿Ningún impuesto puede cobrar algo que ya se haya cobrado en otro impuesto, sería? No existe, no puedes tributar dos veces sobre la misma, sobre el mismo hecho. Por eso, para la tasa de inspección, la tasa municipal, te permiten deducir lo que ya hayas tributado de ingresos brutos. ¿Sí? Ustedes En van a caso ver de las que sean los consideraciones. ricos que tributan el doble de bienes personales, o sea, estás pagando dos veces lo mismo. Perdón, no te escuché, Ángel. ¿Bienes personales Impuestos a qué? los ricos que pusieron el Impuesto, año pasado, este año creo que era, se paga lo mismo que con los bienes personales, solamente que de menos personas. el impuesto a las grandes fortunas, decís vos. Sí, Sí, bueno, y sobre eso hay un debate, hay un montón de presentaciones que creo que ya inclusive una salió favorable al contribuyente. 4 salieron favorables al contribuyente este año. ¿Viste? Yo leí una. Bueno, ven, todo ese berenjenal que implica la técnica impositiva lo van a ver entre cuarto y quinto año. En cuarto año van a ver todo lo que sea bienes personales, todo lo que sea ganancia mínima presunta, que bueno, volvió, ¿Flor volvió de mínima presunta? No me acuerdo eso. Está en esa, Ga- sí. Está en eso. Van a ver, en cuarto van a ver, la profe es profesora de impuestos, así que ella la van a volver a cruzar en su vida universitaria para ver ganancias, bienes personales, mínima presunta, si existe el futuro, ¿sí? Tienen varias cositas para ver con ella. Eso en cuarto. Y en quinto año van a ver todo lo que se refiere a IVA, convenio multilateral, o ingresos brutos, que puede ser directo o convenio multilateral, ¿sí? Y la ley de procedimiento fiscal. Así que tienen un largo camino por recorrer. En esta instancia, ustedes solamente tienen que aprender a registrar. Y así, y aprendiendo así de manera muy, muy superficial en qué consiste el liquidar. Tenemos que calcular cuánto es el valor de la tasa. Entonces, dijimos que la base imponible para la tasa municipal estaba dada por las ventas menos el impuesto sobre los ingresos brutos. Las ventas sabemos que eran de 52.600, menos los que determinamos como el impuesto sobre los ingresos brutos, que era de 1.578.
Ese diferencial es la base imponible y sobre esa base imponible debemos aplicar la alícuota del 8 por 1000. ¿Sí? ¿Cuánto nos da entonces la tasa municipal? Calculen ustedes. 106,18. 408,18. 408,18. ¿Les dio eso? Ujú. Sí, profe. ¿Cómo registramos esto? ¿Qué cuenta usarían? Y sería derechos de inspección, registro y servicios de Contralor. Eso, a pagar sería. Bien, esa es una manera. Hay algunos planes de cuenta que usan tasa municipal, pero no estaría mal llamarlo como corresponde al tributo. Bien, en ese asiento, para registrar esto, ¿aplicamos principio de vengado? Sí. Juan Diego dice que sí. A ver las chicas, que las chicas hablan poco. No, No quiero- profe, porque las dos cuentas son de pasivo. ¿Seguro? ¿Esta qué Pero cuenta? derecho de inspección, registro y servicio de Contralor sería resultado negativo, así que para mí que sí. Correcto, Rocío. Muy bien, chicas. Derecho a inspección servicio de Contralor es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Por lo tanto, estamos aplicando el principio de vengado. Y esto siempre se realiza el último día del mes porque estoy reconociendo que en función a las ventas que hice, tengo que reconocer el pasivo vinculado. Pregunto, aplicamos principio de vengado. ¿Qué regla? La primera. También la primera, en este caso. ¿Por qué les digo en este caso? Porque esto no es, si bien está dentro este derecho de inspección, registro y servicio de Contralor, si bien es un tributo, su clasificación dentro del tributo es una tasa. Es decir, se paga en función a las ventas. Ahora, si en un mes yo no vendo, igual pago, porque es una tasa. Se supone que hay un servicio que presta el municipio. En el caso en que en un periodo no hubieran habido ventas, ingresos brutos no tengo, pero el derecho de inspección, registro y servicio de Contralor sí. En cuyo caso, en ese periodo en el que no hay ventas, también aplico principio de vengado, ¿sí? Pero no vinculado a la regla número 1, sino vinculado a qué regla. La Al regla 2. periodo, la A la segunda. 2, ¿sí? Por eso ven que tenemos que ver cuál es la especificidad del tributo. Ingresos brutos es un impuesto. Lo pago si se verifica el hecho imponible, es decir, se paga, se tributa si hay ventas. En este tributo, que es la tasa municipal, si hay ventas, abono, tributo en función a esas ventas. Volviendo, como es una tasa, si no hay ventas, igual pago, porque se supone que hay una contraprestación por parte del municipio, ¿sí? Que es justamente la inspección, el registro y el contralor. ¿Y qué se abona? Los mínimos que establezca la ordenanza municipal tributaria. Que en el caso de emisión está medida en unidades tributarias que tienen en cuenta la superficie de los negocios. Todo eso van a aprender en quinto. La verdad que impuestos no a todos les gusta, pero es apasionante y es complejo. ¿Queda alguna pregunta hasta acá? Profe, y Profe, ¿la esto, asistencia? Me rompen el corazón. Yo pensé que me iban a preguntar algo del práctico. Ustedes se quieren ir para marcar la asistencia. Es una falta de respeto preguntar la asistencia en plena clase así. Sí, Ahora profe, cuando ténganlo la en cuenta. profe, cuando la profe termine, vamos a pasar el link tanto de la comisión C como de la EPA. ¿Sabes qué, Flor? ¿Sabes lo que me da la sensación? Que como estamos este trimestre, están mostrando la uña. Sí. ¿Hola? Pao, no te escuché ¿Me porque se frisé? me cortó. Sí, a mí Ahora sí también. te escucho. Sí, sí. Me parece que como estamos terminando el cuatrimestre, están mostrando la uña de estos chicos. Sí, sí. No, profe. Esa prueba era el segundo parcial. Yo hice como que no escuché lo que escribieron por el fan, no sé, el coso del fan ese. Me hice la sota.
No quiero No, volver y a escuchar recién eso. están, desde hoy que están preguntando en el chat, pero ni contesté cuándo es la asistencia. Ahora cuando vos termines, Pau, vamos a Bueno, tomar lista. me gusta tu pensamiento. Profe, Bueno, yo le quería consultar si estos dos conceptos se los asienta juntos, justamente. lo pueden hacer juntos o lo pueden hacer separado. En ambos casos es lo mismo. Yo acá por una cuestión de simplicidad lo hice en uno solo, pero pueden ser perfectamente dos asientos separados. Volviendo a lo que están preguntando en el chat, ¿cómo determinamos esto? Hicimos 52.000. A ver, la base imponible era 52.600 menos 1.578. Esto es lo que queda alcanzado. ¿Cómo llevo este valor? Hago 51.022 por 8 dividido 1.000. Por eso yo les decía que este simbolito no es por ciento, es por 1.000. Es decir, que se divide para convertir la alícuota a tasa. Esto está en alícuota, 8 por 1.000 es alícuota. Para convertirlo a tasa, ¿qué hago? 8 dividido 1.000. ¿Eh? Si yo hago eso, 51.022 por 0,08, me da lo que calculamos acá, 408,18. ¿Sí? Bien. ¿Concluyó el práctico? No, porque lo que nosotros hicimos ahora es solamente determinar las posiciones de los tributos, es decir, la posición del IVA, la posición de ingresos brutos y la posición de la tasa municipal. Luego tengo que pagarlo, ¿sí? Y el pago, al igual que se acuerdan que en liquidación de sueldo hacemos lo mismo. Reconocemos el consumo o el gasto vinculado a ese periodo, ¿sí? Por eso lo hacemos al 30 de abril, al 30 de abril o al fin de mes, porque tenemos presente el hecho generador. Y luego tenemos que hacer el pago, que en este caso la empresa nos dice que lo abona al vencimiento el día 15 para lo que son los tributos provinciales, es decir, el impuesto sobre los ingresos brutos, y el día 20 abona lo que es el saldo de su DJ, de IVA y de la tasa municipal. Entonces, ¿qué asiento debemos hacer el día 15 de mayo? Los escucho. Se paga ingresos brutos. Impuesto a los ingresos brutos a pagar y a caja o a la forma de pago. Acá Correcto. sí. Ingresos brutos a pagar a caja o a banco o etcétera. Por los 1.578. Y el día 20, ¿qué asiento debemos registrar? El día 20 vence IVA y tasa municipal. Iba a pagar, perdón, débito fiscal, puede ser. Y después la liquidación del derecho de inspección, registro y servicio de Contralor a caja. A ver, no es IVA Sería débito IVA a fiscal. pagar IVA a a pagar. caja. ¿Por qué? Porque la cuenta IVA débito fiscal quedó refundida, es decir, quedó con saldo cero, al igual que el IVA crédito. Y de esa contraposición surgió la posición, si era a pagar o a favor. En este caso, fue a pagar. Entonces, el día 20, abono al fisco los 2.646. ¿Y qué más abono? Abono con caja, vamos a suponer. Y también decía que el mismo día se produce el pago de la tasa municipal. ¿Cómo registramos eso? Hay que dar de baja el asiento del 30 del 4, que sería pagar. Sería derecho de inspección, registro y servicios a pagar a caja. Correcto, acá. Es decir, que ninguno de estos tres asientos donde estamos reflejando el pago, ninguno de estos tres hemos utilizado el principio de lo devengado. Acá hay variaciones permutativas. Hay disminuciones de pasivo y disminuciones de activo. ¿Hasta acá dudas, chicos? Y con eso terminamos los temas de pasivo puntuales, porque lo que es deudas comerciales, ustedes en definitiva ya lo tienen visto desde otro aspecto, cuando es la contracara ¿de qué? Es la contrapartida de cuando se hacen adquisiciones de bienes a plazo. Profe, ¿puede mostrar un segundito más ¿Sí? la última parte? Se corta, se cortó, no sé. Capaz que a mí se me cortó.
Pau, ¿Lo ven? Sí, profe, ahí se ve. ¿Qué se ve? Pues yo no veo nada. Ahora se ve blanco. ahora nada, Pau, pero recién se veía otra planilla de Excel. Me imagino, pero Esas Se no vio, notas. pasa nada. se vio las notas. Bueno, chicos, Yo vi el un tema par que de estuvieron, 4, ¿eh? el tema Es que que tenía estuvieron un 1. viendo, Yo el estoy tema que grabando nos la clase, se ve preguntaba, todo. el tema impositivo, chicos, el tema impositivo es un tema muy complejo, ¿sí? Nosotros, como les decía la profe, lo que buscamos es que ustedes aprendan a liquidarlo, pero es un tema muy cambiante. Tiene muchas modificaciones, así que pueden encontrar que hay modificaciones de alícuota, que hay impuestos que anteriormente se cobraban y hoy no, que hay otros que están en discusiones, como el que preguntó por ahí la profe Pau si estaba vigente o no, todavía no está vigente, pero hay algunas discusiones. Entonces es un tema que sí, es muy completito, lo van a ver más adelante. Hoy lo que a nosotros nos interesa es que ustedes aprendan a liquidar estos impuestos, como lo estuvieron viendo en la clase práctica, pero el tema impositivo es mucho más amplio que lo que vemos nosotros acá, ¿no es cierto? ¿Lo ven? ¿Eso era lo que estaba pendiente? Sí, profe, estoy copiando. Igual, si se vieron notas, esas notas están todas en revisión. No va O a sea, ser que lo puede que saque más que un 1. Esto puede entrar en el conversatorio, ¿sí? Capaz puede entrar un análisis del tipo de qué son las deudas fiscales, qué incluimos acá, cuáles son sus cuentas representativas, por ejemplo, cómo harían el asiento, ¿no? El cálculo. Le podemos preguntar si aplican o no principio de vengado, qué variaciones eh, verifican, ¿sí? En el conversatorio podemos hacer esas preguntas respecto de cualquier tema, ¿sí? No solamente de esto que se vio hoy, podemos presentarle un caso y analizarlo. Pero sería así tasa municipal, porque acordarme el nombre ese medio raro y largo ahí, medio complicado. Profe, yo tengo una duda. Los impuestos a los ingresos brutos es la cuenta de resultados negativos, ¿no? Entonces, Sí. ¿por qué cuando se hace el asiento de devengamiento se pone a pagar? ¿No sería solo impuestos a los ingresos brutos? A ver, normalmente uno primero reconoce, ¿sí?, el valor del tributo y reconoce el pasivo asociado, porque normalmente no lo pagás en el mismo momento al que corresponde su devengamiento, lo abonás con posterioridad, pero el devengamiento tiene que estar vinculado con recordémonos que dijimos que el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que está asociado, ¿sí?, a la verificación del hecho imponible, es decir, a la venta o a la prestación del servicio. Si tuve una venta en un mes, en el mismo periodo en el que registré la venta, debo reconocer el resultado negativo. Por eso decimos que está vinculado a la regla número 1. Entonces, reconocemos el peso del tributo y reconocemos el pasivo que se va a generar a raíz de eso. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cancelar. Si lo cancelamos al vencimiento, vamos a hacer la disminución del pasivo contra la caja o el cheque o la disminución del valor con el que haya pagado, ¿sí? Si no abono, sigo teniendo un pasivo que seguramente con posterioridad va a generar intereses, que eso van a ser intereses eh, por mora. Ahí creo que Pau estás contestando una de las preguntas que pusieron en el chat recién. Yo le subí el link para la comisión C para que no se junte después Ah, bueno. con el tuyo, ¿no? No siempre la caja, porque No, perdón, Pau, que justo te estaban consultando eso.
que le O explicaste sea, recién. ¿cómo puede disminuir el activo, el pasivo? Puede ser porque lo aboné en efectivo, puede ser porque lo aboné con transferencia bancaria, en cuyo caso lo que disminuye es el banco, puede que haya entregado en la dirección de rentas, puede que haya entregado un cheque de tercero, que lo endosé, es decir, ahí va a disminuir valores a depositar. Eso va a depender de cuál sea la modalidad de cancelación de ese pasivo. Había una época, hace un tiempo, que había gente que podía transferir los créditos fiscales, en cuyo caso por compensación de créditos, por eso va variando con la vida misma y con con la normativa específica que rija en el momento, ¿sí? Profe, yo le quería consultar algo un poco más conceptual, si puede ser. ¿Sí? Era sobre si el estado contable es igual al balance de sumas y saldos. No. Los estados contables, el balance de comprobación de sumas y saldos queda cuentas que tiene la empresa, por un lado, con todas las sumas, es decir, por la suma de los movimientos que hay en el debe, con la suma de los movimientos del haber, y en otro gran rubro, en otra gran columna están los saldos. Ese balance de comprobación de sumas y saldo puede ser la base con el cual nosotros empezamos a armar los estados contables, pero no son los estados contables. Los estados contables son 4. El estado de situación patrimonial, ¿sí? Que es un estado estático que muestra la foto a una determinada fecha de los bienes, derechos que tenga una empresa. Muestra los activos, muestra el pasivo y en una línea el patrimonio neto. Ese estado de situación patrimonial es uno de los estados contables, ¿sí? Que es el estático, el que muestra la foto de lo que tiene la empresa a una X fecha. El siguiente estado contable es el estado de resultado, donde ¿qué me muestra el estado de resultado? Es dinámico, porque me muestra la información del todo el periodo, de todo el ejercicio. Me muestra todos los resultados. Recordemos que los resultados son cuentas acumulativas. Entonces me va a mostrar en el estado de resultado las ventas de todo ese ejercicio. ¿Qué me muestra el estado de resultado? Los resultados agrupados por sus causas, para poder obtener la información del resultado del ejercicio, si fue una ganancia o una pérdida. Siguiente estado contable es el estado de evolución del patrimonio neto. Estos 4 estados se vinculan todos entre sí, porque dijimos que el estado de situación patrimonial expone la información del patrimonio neto en una línea. Dice cuánto es el patrimonio neto a esa fecha en una línea. Muestra el monto. Pero ese monto está desagregado en causas y variaciones en el estado de variación del patrimonio neto, que me muestra cuánto era el patrimonio al inicio, ¿sí? Ya sea de capital y de resultados al inicio, más los resultados de este ejercicio, me va a mostrar cómo queda la variación del patrimonio al final, ¿sí? Que si hubo una ganancia va a ser un aumento. Y por último, el último estado contable, este estado de variación del patrimonio neto, por otro lado, me olvidé decirle que también es dinámico. ¿Por qué? Porque me muestra la información de todo lo que aconteció en ese ejercicio. Y por último, el último estado contable es el estado de flujo efectivo. ¿Con qué se vincula el estado de flujo efectivo? Con un rubro del estado de situación patrimonial que se llama caja y bancos, porque me muestra cuánto había de plata al inicio, cuánto había al cierre de ese ejercicio, por lo tanto me va a decir cuánto es la variación del efectivo y equivalentes de efectivo, y en una segunda etapa del mismo estado contable me va a mostrar cuáles son las causas por las cuales varió, es decir, cuánto fue lo que cobré, cuánto fue lo que pagué, ¿sí? De bienes o servicios, me va a mostrar cuánto fue lo que me endeudé, cuánto fue lo que invertí en bienes de uso, por ejemplo. Y a su vez este estado admite 2 variantes, pero que lo van a ver en cuarto año. Buenísimo, profe. Muchas gracias. ¿Ah? Donde, si quieren, si es un tema que les inquieta un poco y quieren ver modelos de estados contables, pueden mirar el anexo de la resolución técnica número 9, donde están los formatos, los modelos. ¿Sí? A ver qué dice, profe, en la liquidación de impuestos, los ingresos brutos, la base imponible va a ser el valor de las ventas. Sí, 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 generalmente sí.
Para esta etapa del aprendizaje, la respuesta es sí. Y o sea, siempre le vamos a dar, o si no le damos el valor de las ventas, ustedes pueden obtenerla directamente si mayorizan, hacen el mayor de la cuenta ventas y van a poder obtener el dato de cuáles son las ventas de ese periodo, de ese mes. La alícuota siempre va a ser un dato que se les va a proporcionar, ¿sí? Así que ustedes, sabiendo cómo se determina el quantum del impuesto, lo pueden obtener fácilmente. Profe, creo que se dejó de grabar, ¿no? Sí. Ah, Sí, corté ya la grabación. ¿Profe va a subir hoy la clase o mañana? Creo que la voy a subir mañana, Anabela, porque termino con ustedes y empiezo otra clase. Y termino a las 10. Me van a echar de mi casa así. Acá, pero entonces creo que mañana sin falta la subo. Si puedo la subo hoy, pero si no mañana, ¿sí? Muchas gracias, profe. Profe, y con respecto al conversatorio, ¿eso es después del receso invernal y vamos a tener alguna clase o algo o vamos directo al conversatorio? Directo. No nos va a dar tiempo, chicos. Probablemente a lo mejor, y si vamos a tener algo, va a ser el día lunes, así tipo algo masivo como para darle las pautas. Pero si no tenemos eso, seguramente se va a estar comunicando por la aula virtual, horarios, links, cuál va a ser la modalidad, qué requisitos va a tener que tener cada alumno. Generalmente le pedimos que se conecten unos minutos antes para acreditar la identidad de cada uno de ustedes. ¿Sí? El recuperatorio es el 8, ¿no es cierto, Pau? Sí, el jueves 8. Jueves 8. La La semana semana que que viene. viene, ay, perdón, Pau. No, no, sí. Día martes vamos a tener repaso, ¿sí? Repaso para lo que es el primer recuperatorio del primer parcial y recuperatorio del segundo parcial, donde vamos a atender consultas. La asistencia, Ay, esperen que ya les paso. Profe, en la clase del martes corre asistencia entonces. Del martes que viene, Sí, Es una clase. consulta. el recuperatorio no es oral. El conversatorio es oral. El recuperatorio va a ser con la misma metodología que tomamos el primer parcial y el segundo parcial. profe, estos temas no van a entrar en el recuperatorio del segundo. Pueden llegar a entrar si se dieron. Se dieron estos dos temas. O sea, pasivos, lo que es sueldos e impuestos, los dimos, sí los desarrollamos. Por eso no entraron para el parcial porque no los habíamos dado, pero podrían llegar a entrar para el recuperatorio. Profe, al final no entendí si va a haber asistencia o no el martes. Mariana, se recupera el parcial que no se aprueba, ¿no es cierto? Si sacás, por ejemplo, en el primer parcial sacaste un 7, en el segundo parcial sacaste un 4, ahí podés elegir recuperar el segundo parcial para la promoción, ¿sí? Si en el recuperatorio sacás un 8, tenés derecho a rendir el conversatorio para la promoción. Ahora, si sacas un 2, tenés que considerar que te pisa la nota, ¿no es cierto? O sea, vas a quedar libre porque no vas a aprobar el segundo parcial. Pero nunca vas a poder elegir entre uno u otro para recuperar. Porque el derecho a recuperar es para un solo parcial, ¿sí?
Ahí les pasé el link de la comisión E para que acrediten asistencia. Bueno, nos vamos. No hay más consultas. Nosotros, profe, la comisión C, yo ya les pasé el link hoy. ¿Les vuelvo a pasar? Matías, ahí te paso el link de la comisión C. De nuevo. Chicos, ¿alguna consulta? Si no... Bueno, en función a lo que están escribiendo en el chat, los que mandaron capturas por problemas que tuvieron en el